Hola gente de YouTube, el día de hoy les traigo una nueva teoría al canal de Mangekyo Z de qué pasaría si Utakata y Hotaru se enamorasen. Espero que les guste y sin más preámbulos comencemos. Después de tanto tiempo, todo el esfuerzo que había hecho porque Utakata la aceptara como su aprendiz había dado frutos. Hotaru estaba más feliz que nunca, caminaba detrás de su maestro casi saltando de la felicidad. Aprendería mucho, de eso estaba más que segura, su maestro era una de las personas más fuertes que había conocido, pero la razón por la que más le admiraba no era esa, es decir, obviamente se sentía afortunada de que alguien con tanto talento en las artes shinobi la tomara como su estudiante, pero la verdadera razón por la cual apreciaba de tal forma a su maestro era porque no la abandonó en ningún momento, siempre estuvo para salvarla en los momentos en los que más lo había necesitado. Nunca había tenido a nadie que estuviera con ella de esa forma, porque a pesar de que su abuelo le había enseñado muchas cosas en su niñez, y siempre estaba presente en sus pensamientos y en su corazón, la situación con Utakata era diferente, no sabría cómo definirlo. Después de la muerte de su abuelo, siempre fueron ella y el anciano Tonbei, a quien le estaría agradecida toda su vida, pero siempre se había sentido con un dejo de soledad, viviendo en la cima de la fortaleza, con el peso de la técnica prohibida sobre su espalda literalmente hablando. Pero nada de eso importaba ahora realmente, lo que de verdad importaba era que las cosas no volverían a ser iguales, todo cambiaría ahora que se iba de viaje con su maestro, se haría fuerte y si seguía de esa forma quizá algún día el nombre del clan Tsuchigumo volvería a ser respetado sin necesidad alguna de la técnica prohibida. Sonrió esperanzada. Y sus pasos seguían siendo como pequeños saltitos. Hasta había empezado a tararear. Utakata por otro lado caminaba tranquilamente un paso por delante de la rubia y de vez en cuando la miraba de reojo para poder descifrar qué era lo que tanto pensaba, ya que venía estando más callada de lo habitual, normalmente la joven no pararía de preguntarle cuál sería su primera parada, qué tipo de técnica sería la primera que le enseñaría, y ese tipo de cosas. Y en realidad agradecía que se mantuviese silenciosa, le gustaba la tranquilidad que proporcionaba un momento de mutuo silencio, cosa que era bastante complicada considerando quién era su aprendiz, sí, ahora él sería el encargado de impartir conocimientos, y entrenar a Otaru, aquella joven obstinada y algo molesta que se había empeñado en hacerlo a él por sobre todas las personas su maestro. Sí, a él a quien toda su vida habían mirado con desprecio y miedo, a quien siempre habían hecho a un lado, quien siempre estaba huyendo de un lado a otro sin un lugar al cual regresar. Y quizá por eso había aceptado a Hotaru y hasta le tenía mucho más aprecio del que quería admitir, porque ella lo veía. Su mirada se oscureció un poco mientras miraba al suelo recordando a aquel que había sido su maestro, aquella persona que tanto le había enseñado, quien lo había aceptado cuando ningún otro lo había hecho. Ahora ya no estaba. A lo que Hotaru en un extraño y tímido tono de voz que no era propio de ella dice, «Maestro, Por alguna razón se encontraba algo nerviosa y no sabía realmente por qué, ya que llevaba conviviendo con Utakata bastante tiempo como para tenerse la confianza suficiente, y de cualquier manera ella no era muy tímida que digamos. Ya que su maestro no la había escuchado fruto de su bajo tono y su extraño nerviosismo se aclaró la garganta, preparándose para hablar de forma más clara. A lo que Hotaru dice, «Maestro». Dijo más segura de sí misma volviendo a ser la antigua Hotaru, esta vez estaba segura de que la había escuchado. Utakata se detuvo al escuchar cómo lo llamaba Hotaru, sacándolo de su ensimismamiento. Anteriormente cada vez que ella lo llamaba así se enfurecía inexplicablemente, pero la reacción que tuvo ahora fue completamente diferente, sintió una extraña calidez en su corazón, haciendo que una minúscula sonrisa se formara en sus labios, la simple palabra y su tono de devoción le recordó a sí mismo en sus días de aprendiz, esperaba poder llegar a tener la misma relación que tenían él y su maestro con Hotaru, se encargaría de enseñarle todo lo que su maestro le había encomendado. Se volteó ya que hasta ese momento había estado caminando por delante de ella. A lo que Utakata con calidez y tranquilidad pregunta, ¿qué sucede? El tono tranquilo y cálido que le dirigió su maestro dejó sorprendida a Hotaru por una milésima de segundo ya que la mayor parte del tiempo no era muy expresivo, de hecho todo lo contrario, pero rápidamente recobró la compostura y habló. A lo que Hotaru pregunta, ¿a dónde nos dirigimos, maestro? Preguntó sonriente y emocionada por la inminente aventura en la que se adentraban, estaba ansiosa. A lo que Utakata con su característica serenidad dice, ahora mismo voy a hablar con Tsurugi, miembro de los cazadores especiales Anbu, no voy a huir más. Arreglaré el asunto y pediré permiso para irme en un viaje de entrenamiento contigo. Espérame aquí. No tardo. Hotaru asintió sonriendo más ampliamente y observó partir a su joven maestro.
No podía esperar a empezar su entrenamiento, finalmente Utakata la había aceptado como su estudiante, no podía fallarle en lo absoluto. Quizás por eso estaba un poco nerviosa, la emoción del comienzo de una nueva aventura y el temor de no poder cumplir las expectativas de su maestro. A lo que Hotaru piensa para sí misma. ¿Y si no soy lo suficientemente buena para mi maestro? Ese pensamiento había estado pasando por su cabeza más de una vez, desde que terminó todo con Shiranami y los ninjas de Konoha habían vuelto a su aldea. Contempló la figura de quien ahora sería su maestro desvanecerse en la espesura del bosque, lo observó con un aire de preocupación apoderándose de su optimista y alegre ser. No debía fallarle ahora que por fin la había aceptado y se había convertido en su aprendiz, no podía decepcionarlo. A lo que Hotaru piensa para sí misma. ¿Y si fallo? Sacudió la cabeza para sacarse rápidamente todos los pensamientos negativos, ahora que el viaje iba a comenzar no podía darse el lujo de pensar de esa forma. Si su maestro confiaba en ella, ¿por qué no hacerlo también consigo misma? Debía creer en ella. ¿Y si fallaba, qué con eso? Cierto rubio de Konoha le había enseñado que lo importante era tener las agallas para nunca rendirse, eso era lo que su maestro le había enseñado y seguiría sus consejos porque ella era de esa clase de personas que nunca se daba por vencido, y si llegaba a fallar en algo lo volvería a intentar hasta conseguirlo. Sonrió mientras se sentaba a esperar en una gran roca que había en el claro donde estaba. Cerró los ojos y empezó a tararear una cancioncilla mientras sus pies iban de arriba a abajo jugando con ellos. Estaba ansiosa a la espera de su maestro para comenzar lo que sería el viaje de su vida. Espero que este capítulo les haya sido de su agrado, no olvides comentar si te ha gustado, compartir el vídeo y darle like. Nos vemos en un próximo video.